buen día para todos, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio con una oración. Les pido me acompañen desde sus casas. Amado Dios, te damos gracias en este día. Gracias a Dios porque nuevamente nos concedes un día más de vida. Agradecidos contigo por tu bondad al protegernos. Gracias a Dios porque has sido tú quien nos ha cuidado. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas durante el servicio que hemos de llevar en esta mañana. En los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, invito a todos ustedes a que busquemos en nuestros signarios el himno número 549. Himno número 549, La Mañana Gloriosa. Cantemos. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Con ese mismo gozo, hermanos, cantemos el himno número 551. Himno número 551. Cuando anuncie el arcángel.
que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios. Entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada por los salvos por Jesús entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Les invito ahora, tomemos nuestras Biblias, vayamos al libro de los Proverbios. Vayamos al libro de los Romanos, perdón hermanos. El libro de los Romanos, capítulo 8. Es el libro de los Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Leámoslo desde el versículo 28 hasta el 39. Romanos 8, 28 al 39. Dice así la palabra de nuestro Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga su palabra. Antes de pasar a nuestro hermano, cantemos el himno número 232. Cordero, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Primera de Pedro 1:19. Cantemos. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y la salvación. Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Oh, yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esta paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Oh, yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero,
Salvador, que moriste por mí. Ahora nos preparamos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Invito a nuestro hermano Ramiro. Hermanos, buenos días. Saludos de mi familia a todos y bienvenidos al culto al Señor. Les ruego que mantengan su Biblia ahí en el pasaje que leímos y nos dirijamos a Dios en oración. Grandioso Dios, cuán grande eres, Señor, cuán grande tu gracia, tu favor para con nosotros, a quienes nos has concedido conocerte mediante tu Hijo Jesucristo. En esta mañana, Señor, hemos cantado, hemos leído tu palabra y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar la exposición de ella. Te damos gracias por el privilegio que nos das y te pedimos que nos bendigas. Bendíceme, Señor, para poder comunicar tu palabra con la mayor fidelidad, con la mayor claridad y guardando su profundidad. Dios maravilloso, estamos ante ti. Bendice a mis hermanos también, a los invitados por cada uno de mis hermanos, sus familiares, amigos, por los hermanos que se unen con nosotros de otros lugares, de otras congregaciones en estos momentos. Te pedimos la bendición para ellos también, Señor. Te ruego que la palabra que en esta mañana me has concedido exponer haga su trabajo en el corazón de cada quien. Señor, tu palabra siempre es pertinente, tu palabra siempre oportuna y necesitamos de ella constantemente. Ilumina nuestro entendimiento. Llénanos, Señor, de la luz de tu palabra, que es tu luz, la luz de tu Hijo. Toma nuestros corazones para ti siempre. Dios, sabes las circunstancias en que se encuentra cada uno de tus hijos. Dios, te pedimos que tú seas propicio, suplas la necesidad de cada hermano. Dios maravilloso, los que están quebrantados de salud por esta epidemia que ha afectado al mundo o por cualquier otra, Señor, rogamos la fortaleza que necesite. Ante todo rogamos la fortaleza en la fe. Dios amado, que podamos contemplarte y regocijarnos en la obra de tu gracia, cualquiera sea nuestra situación. Rogamos por aquellos que están afligidos, desanimados, desconsolados, Señor, que tú en tu gracia levantes su mirada y puedan contemplar la gracia que en Cristo nos has dado. Sus corazones se alienten, Señor, en medio de las adversidades y se regocijen en ti, oh Dios, nuestro Salvador. Obra, Señor, en los corazones que aún están endurecidos. Ablándalos, Señor, para que reciban tu palabra. A lo sensible a tu palabra, Dios amado. Rogamos por la salvación de los que están en estos momentos unidos a nosotros y que aún no han creído, no han tomado una determinación, Señor, firme de seguirte.
Señor, afirma los tuyos con tu gracia y con tu palabra, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Son las palabras que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Son las convicciones de un hombre que había experimentado la gracia salvadora de Dios. En esta mañana, he decidido por un par de domingos cambiar el tema de la predicación con el fin de llevar consuelo, llevar fortaleza, quizás a algunos hermanos que están afligidos a causa de las circunstancias. Quisiera, por la gracia de nuestro Señor y con su palabra, llevar algún consuelo, alguna fortaleza a sus almas, ayudándoles a contemplar la grandeza de la gracia de Dios, la grandeza de su amor. Quiero introducir esta exposición con una referencia a un deportista famoso. Dijo: me siento muy orgulloso de mí mismo, de mi país, de la gente que me ha rodeado siempre. Esto no tiene comparación con nada. Fueron las palabras del colombiano John Anderson Rodríguez, campeón olímpico de cross country en el 2014. Lo más sublime, lo más glorioso que el corazón de este joven había experimentado hasta ese momento había sido los 16 puntos de ventaja que logró sobre sus más inmediatos rivales. Esto muestra en alguna medida lo ciego y miserable que es el corazón humano no redimido. El corazón de ese muchacho no podía imaginar que pudiese haber algo más grandioso que ganar el máximo galardón olímpico con 16 puntos de ventaja sobre sus más cercanos rivales. No podía creer que pudiese haber un triunfo más grande que el que había acabado de obtener. Dijo el joven ciclista, refiriéndose a su triunfo: esto no tiene comparación con nada. Una afirmación así únicamente puede ser hecha por un corazón que no conoce el amor de Dios en Cristo. Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio para una victoria cuya gloria está garantizada únicamente por los siguientes 2 años. En estos versículos que leí, el apóstol habla del triunfo de los triunfos. Pero este triunfo del cual habla el apóstol es extremadamente diferente en carácter y en naturaleza al mencionado por John Andrés Rodríguez. Quiero referirme en primer lugar al carácter del triunfo
del cual escribió el apóstol Pablo en el pasaje que leímos. En primer lugar, este triunfo es un triunfo colectivo. El triunfo mencionado por el apóstol ahí en la carta a los Romanos es un triunfo colectivo en cuanto a los participantes y en cuanto a los elementos sobre los cuales es obtenido. Es el triunfo de un conjunto de personas. El triunfo mencionado por el apóstol no es el triunfo de un individuo ni el de un par de individuos. Es el triunfo de todos los creyentes. Dice el apóstol, somos. Somos es un pronombre colectivo y en este versículo incluye a todos y cada uno de los redimidos, a los que conforme al propósito de Dios son llamados, son predestinados, llamados y justificados para ser glorificados. Esto es, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8, versículos 28 al 29. Estos triunfadores son todos y cada uno de los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. No hay ni uno solo de los que están en Cristo que no sean participantes de este triunfo. En segundo lugar, es un triunfo sobre un conjunto de enemigos. El triunfo mencionado por el apóstol en el versículo 37 del capítulo 8 de la carta a los Romanos es un triunfo sobre una variedad de adversarios y adversidades. La frase todas estas cosas es una referencia a diferentes adversidades ya mencionadas en el capítulo, de los cuales fueron rescatados los creyentes. A la luz de la primera parte del capítulo, el triunfo mencionado en el versículo 37 es un triunfo sobre la carne, es decir, es un triunfo sobre el pecado y también es un triunfo sobre la muerte. Capítulo 8, versículos 2 al 9. Lean conmigo, por favor, esta referencia. Ahora pues, dice el apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Carne, pecado y muerte, en este contexto,
son tres asuntos diferentes asociados, forman un equipo. Carne, en sentido teológico bíblico, es la tendencia a vivir por motivaciones meramente naturales. Andar conforme a la carne incluye hacer las cosas que son natural y comúnmente buenas, pero no por motivos y propósitos piadosos. Andar en la carne es servir al prójimo, ser honesto, generoso y respetuoso de los demás sin la motivación o propósito de honrar a Dios. Eso también es andar en la carne. El pecado es obrar en contra de las normas y principios claramente establecidos por la ley de Dios. La muerte, en el contexto de este capítulo, se refiere a la incapacidad de reconocer y vivir conforme a los principios y objetivos del Evangelio. Los redimidos han sido hechos competentes, triunfadores sobre el poder de la carne, el pecado y la muerte. El triunfo mencionado por el apóstol en el versículo 37 incluye el triunfo sobre la incredulidad y la desobediencia al Evangelio. Es un triunfo caracterizado por la fe y la obediencia al Evangelio. Un triunfo caracterizado por la fe y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Es un triunfo sobre los detractores de los creyentes. Capítulo 8, versículos 31 al 34. Leamos también esta porción de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34 dice: ¿qué pues diremos de esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y siguen las interrogantes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y sigue el relato. Pero voy a parar la lectura aquí. Lo que quiero que tengamos en cuenta de esta lectura que acabamos de hacer y que está implícito en estas interrogantes, es que hay agentes que procuran la destrucción de los redimidos. El apóstol hace referencia implícita a ellos. En los versículos 31 y 34, el apóstol se refiere de manera implícita a esos agentes. No menciona quiénes son ni cuál es su poder, pero sí menciona su intención. Sí da por sentada la intención del trabajo de estos enemigos en los cuatro principales interrogantes que leímos en el pasaje. ¿Quién contra nosotros? Versículo 31 es la primera interrogante. Ahí da por sentado a unos enemigos del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, que están contra los escogidos de Dios. La segunda interrogante es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay agentes interesados en acusar a los escogidos de Dios. Versículo 33. ¿Quién condenará? Versículo 34. ¿Y quién nos separará? Versículo 35. El pronombre nos y el sustantivo escogidos
son aplicados a los mismos sujetos, objeto de acusaciones, con el fin de condenarles y separarles del amor de Dios. ¿Cuál es la respuesta a estas interrogantes? La respuesta es: nadie podrá vencer a los escogidos. Nadie podrá prevalecer contra los redimidos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está por ellos. Nadie podrá acusar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que los justifica. Nadie podrá condenar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó con su vida por los delitos de ellos. La garantía de ello es su propia resurrección. Además, Cristo mismo está en la máxima posición de mediación ante la suprema majestad. Por tanto, también es un triunfo sobre una variedad de circunstancias. Versículos 35 al versículo 39. Dice esta porción: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La frase todas estas cosas del versículo 37 es una referencia a diversas adversidades mediante las cuales los enemigos de los redimidos intentan socavar su ánimo, socavar su fe en el Señor. Estas adversidades, el apóstol las menciona en el versículo 35. ¿Cuáles son? Ya las leímos, pero volvamos a mencionarlas. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada. En los versículos 38 y 39, el apóstol menciona algunos agentes y circunstancias mediante las cuales estos agentes intentan destruir a los escogidos de Dios. Pero con todo eso, concluye el apóstol afirmando el triunfo final de los escogidos por el amor de Dios. Ninguna cosa creada, concluye el apóstol, podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien los enemigos de los escogidos de Dios pueden aprovechar estas adversidades para minar la fe y el amor de los redimidos por su Redentor y lograr desanimarlos, angustiarlos, confundirlos, menguando su amor por el Señor en alguna medida, jamás de los jamases podrán socavar el amor de Dios por ellos. Permítanme repetir esto. Si en algún momento los enemigos del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, de los redimidos de Dios, pueden aprovechar las adversidades en este mundo para socavar su fe y el amor de los redimidos por su Redentor y lograr desanimarlos, angustiándolos, confundiéndolos, menguando su amor por el Señor en alguna medida,
jamás, nunca podrán socavar el amor de Dios por ellos. De manera que es un triunfo sobre una variedad de enemigos, pero también es un triunfo ante una situación legal. Es un triunfo legal y un triunfo vivencial. Legalmente, todos son absueltos y todo es resuelto de parte de Dios a favor de los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es una afirmación que hace el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Léanlo por favor en el capítulo 8, en el mismo capítulo, versículos 1 en adelante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie los podrá acusar ante el tribunal de Dios, porque Dios mismo ha resuelto el problema de cada uno de ellos mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Pues si no escatimó o no rehusó castigar a su propio Hijo con la máxima pena en lugar de todos los escogidos, capítulo 8, versículo 1 y capítulo 8, versículo 32, nadie podrá condenarlos, porque el Señor Jesucristo pagó por sus delitos con su propia vida. Esta es una noticia sumamente gloriosa, regocijante, consoladora. Y además resucitó para llevar las pruebas de su sacrificio ante el supremo tribunal. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, allí la escritura dice, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Volviendo al capítulo 8 y al versículo 34 de la carta a los Romanos, el apóstol dice que Él, el Señor Jesucristo, está a la diestra del Padre intercediendo por sus escogidos. El Señor Jesucristo está ubicado en la más alta magistratura de la suprema justicia para defender a sus escogidos de las más aguerridas e intrincadas acusaciones que sus enemigos puedan idear. Cristo es la mano derecha de la suprema majestad. ¿Quién podrá vulnerar el juicio de Dios y la mediación del Señor Jesucristo a favor de sus escogidos? Ante los tribunales humanos podrán ser acusados y hasta condenados, pero jamás serán condenados. Ni uno solo de los escogidos jamás podrá ser acusado ni condenado ante el supremo tribunal. Nadie podrá reversar la sentencia absolutoria emitida por el supremo juez. De manera que es un triunfo, también es un triunfo vivencial. Del triunfo legal nace el triunfo vivencial por la misma obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo basada en la obra de Cristo. Antes, según el pasaje que estamos leyendo y otras escrituras, esos escogidos, sí, antes vivían según la carne, pero ahora ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Capítulo 8, versículos 1, la segunda parte. Antes vivían por motivaciones y con expectativas meramente naturales. Ahora viven con motivaciones y con expectativas celestiales. Antes eran incapaces
de conformarse a la revelación especial de Dios, es decir, a su santa palabra, a su voluntad revelada en las Escrituras, a su santa ley, a sus preceptos, a los preceptos del Evangelio. Antes estaban incapacitados y revelados, incapacitados para conformarse a los preceptos del Evangelio, estaban revelados contra ellos. Ahora, la justicia de la ley se cumple en ellos porque andan por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. El poder que los incapacitaba para agradar a Dios y guardar sus mandamientos fue neutralizado por el poder del Espíritu de Cristo que vive en ellos y los fortalece para ser obedientes al Evangelio. Viven de manera espiritual, ya no viven de manera carnal, aunque lleguen a caer en algún momento en eventualidades carnales, son restaurados por la gracia del Espíritu Santo que vive en ellos. Permítanme ahora compartirles la naturaleza de este triunfo maravilloso. Un triunfo, como les decía al principio de la exposición, es un triunfo de cada uno de aquellos por quienes Cristo dio su vida, de cada uno de los escogidos de Dios. Todos sin excepción tienen parte en este triunfo. Pero permítanme hablarles de la naturaleza de este triunfo. No es un triunfo por mérito propio, es algo que cada uno de los redimidos sabe y tiene en cuenta, y debe saberlo para un mayor disfrute y gozo de ese triunfo maravilloso del cual son partícipes. No es un triunfo por mérito propio, es un triunfo basado en Dios mismo, en el poder de su amor. Ese amor es demostrado en haber dado lo más valioso de sí. ¿Qué es lo más valioso de Dios? Su unigénito Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos habla de ese amor. La motivación para hacer esto, para dar a su Hijo en lugar de ellos, para que pagara por sus pecados, por los pecados de cada uno de los redimidos, por los pecados de cada uno de los escogidos y por cada uno de sus pecados, es el amor de Dios. No ningún mérito hallado en ellos. Confírmenlo por favor en el capítulo 8, versículo 32, y también en el capítulo 5, versículo 8, en el capítulo 8 nuevamente, versículo 38 y versículo 39. El amor de Dios hacia los redimidos es un amor inquebrantable, es un amor inmutable e inagotable. Ni la muerte, dice el apóstol, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede romper ese amor. Nada ni nadie puede disminuirlo ni modificarlo. No hay estado, no hay subsistencia, no hay dignidad, no hay rango, no hay poder, no hay perspectiva, no hay dimensión alguna capaz de arrebatar el triunfo de los escogidos de Dios, porque no hay en todo el universo influencia
alguna que pueda disminuir el amor de Dios por ellos. No hay ninguna influencia, ningún poder, ninguna criatura, por más poderosa que sea, capaz de separarlos del amor de Dios. Es más que un triunfo. Es un super triunfo. ¿Por qué? Porque es un triunfo múltiple. Por eso dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Es un triunfo múltiple. Es un triunfo sobre la carne. Es un triunfo sobre el pecado. Es un triunfo sobre la muerte. Es un triunfo sobre los detractores. Es un triunfo contra las calamidades físicas de todo tipo, tribulaciones y peligros. Es un triunfo sobre crisis emocionales, angustias, dice el apóstol Pablo. Es un triunfo sobre problemas sociales, persecuciones y espada. Es un triunfo sobre calamidades económicas, ni hambre, ni desnudez. Lo podrá evitar. Los que están en Cristo pueden estar contentos cualquiera sea su situación, en abundancia o en escasez. Los que están en Cristo están protegidos, asegurados espiritualmente ante la más grande de las calamidades, que es la muerte. Están asegurados por el más grande de los poderes, el poder del amor de Dios. Sin embargo, esa seguridad no es experimentada por cada uno de ellos. Esto es importante hacerlo claro también para que la consolación sea conforme a las Escrituras. Esa seguridad de la cual habla el apóstol Pablo en estos versículos no es experimentada por cada uno de los redimidos. Notemos, hermanos, que el apóstol Pablo pluraliza al referirse al triunfo, pero no hace lo mismo al hablar de la convicción del triunfo. Al referirse al triunfo, dice utiliza la pluralidad, pero al hablar de la seguridad ya lo habla en singular. No dice, por lo cual estamos seguros. Dice, por lo cual estoy seguro. La convicción de seguridad no es algo común en los triunfadores. El seguro sí es común a todos los redimidos. La convicción de seguridad no, porque no es necesaria. La convicción de seguridad no es un asunto esencial para obtener el triunfo. El triunfo depende de la inmutabilidad del amor de Dios dispensado en Cristo, no en la inmutabilidad del amor de los escogidos. Muchas veces los escogidos dudan del amor de Dios, pero Dios no duda en seguirlos amando. ¿Podrá haber triunfo? Para concluir, les hago la siguiente pregunta, la siguiente interrogante para que reflexionen. Queridos hermanos, queridos amigos que escuchan en esta mañana, ¿podrá haber triunfo más grande que el de los escogidos de Dios? Es un triunfo sobre la carne, es un triunfo sobre el pecado, es un triunfo sobre la muerte, pero también es un triunfo sobre los detractores, sobre todo los detractores del pueblo de Dios, sus detractores, los detractores de los escogidos. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. Es un triunfo sobre una variedad de circunstancias calamitosas. Versículo 35 al 39. Es un triunfo legal y es un triunfo vivencial.
Corrobórenlo, confírmenlo en el versículo 1 y 2 en adelante del capítulo 8. Es el triunfo del amor de Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Es un triunfo garantizado por el amor de Dios para los que están en Cristo únicamente. Todos cuantos deseen ser triunfadores sobre el pecado, sobre las calamidades y contra la muerte, deben venir a Cristo. Todos cuantos están en Cristo son más que vencedores. La victoria que los redimidos han alcanzado y alcanzarán es un triunfo sobre toda influencia creada. El triunfo de los redimidos sí es un triunfo que no tiene comparación con nada. El triunfo de los redimidos es un triunfo insuperable. Supera infinitamente al triunfo de John Anderson Andrés. El triunfo de los redimidos supera infinitamente el triunfo de todos los campeones de toda la historia y de todas las disciplinas juntas y juntos. Amén. Oremos. Maravilloso Dios, cuán grande es tu amor, cuán fortalecedor, cuán consolador es tu amor. Oh, cuán grande bendición nos has concedido en Cristo. Estar en Él es lo más confortante que puede haber. Es lo más consolador. Nada puede ser más consolador que estar en Cristo. Nada puede darnos más seguridad, más fortaleza, más tranquilidad en este mundo que estar en Cristo. Señor, gracias por permitirme una vez más exponer tu palabra. Y te ruego que perdones mi insuficiencia, mi deficiencia, Señor, como expositor de tu palabra. Pero te ruego, Señor, que lo que no podemos hacer nosotros como predicadores, tú lo hagas en el corazón de cada uno de los que escuchan tu palabra. Señor, gracias por habernos escogido. Gracias por habernos traído a tu Hijo Jesucristo, porque eres tú, Señor, quien has hecho la obra y la seguirás haciendo. Tenemos la seguridad que esa obra que ya comenzaste en muchos de nosotros será perfeccionada hasta el fin. Te ruego, Señor, que pongas fe en los que no han creído en ti para que puedan creer y también disfruten de este triunfo del cual tu palabra nos habla, del cual hemos hablado en el día de hoy. Señor, te ruego por nuestros familiares, por los familiares de cada uno de tus hijos, por los familiares de cada uno de nuestros hermanos. Rogamos por ellos y en alguna medida les hemos predicado tu evangelio. Pedimos, Señor, que tú hagas la obra en ellos para que juntamente con nosotros puedan regocijarse de esta maravillosa gracia triunfante y triunfadora, por la cual somos triunfadores, por la cual somos más que vencedores. Tenemos luchas aún, pero nuestra victoria está asegurada porque tú nos darás las fuerzas para perseverar, aún para levantarnos, Señor, si en algún momento nos caemos. Dios maravilloso, gracias por esta seguridad tan maravillosa que tú das a tu pueblo por tu palabra. Concédenos, Señor, ser fortalecidos por estas maravillosas verdades consoladoras y así luchar con más fuerzas en contra de nuestros enemigos, nuestra carne, el mundo y Satanás. Gracias, maravilloso Dios, por cada uno de los oyentes en esta mañana. Gracias por los hermanos también que están con nosotros. Gracias por las predicaciones que en esta mañana se han hecho en diferentes lugares. Gracias por el alimento que das a tu pueblo
en medio de circunstancias difíciles. Oh Señor, sigue fortaleciendo a tu pueblo, a tus hijos, que tu palabra llegue a cada uno de ellos y los consuele, Señor. Supla las necesidades espirituales que cada uno tenemos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por no abandonarnos aun cuando nosotros intentamos hacerlo. Gracias, amado Señor. Gracias por tanta bondad, por tanta misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Sigamos confiando en las promesas que Dios nos ha prometido. Vamos a cantar un himno. El himno número 532. A combatir. Es un himno muy conocido por todos, entonces cantemos todos. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid, lucha con nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen
buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Vamos a dar los anuncios. El primer anuncio, el servicio que tenemos a las 2 de la tarde. Y el segundo es este, la lectura que tenemos sobre el libro de Marcos. Entonces, estos son los dos anuncios, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por esta mañana. Dios les bendiga y nuevamente nos encontramos a las 2 de la tarde. Bendiciones. Yeah.